¡Qué silencio! Expectativa, mucha expectativa. Vamos. ¿Qué pasó? Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Les doy la bienvenida a la actividad que planificamos en el marco de esta Semana de la Memoria de nuestra Facultad de Ciencias Sociales. Esta actividad la realizamos. Mi nombre es Silvia Garro, soy la titular de la Cátedra de Relaciones de Trabajo y coordinadora del grupo Relaciones de Trabajos Comparadas en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, en colaboración con Roxana Sánchez, que ahora está por venir en un ratito, que también es la profesora adjunta de la cátedra, y con la colaboración de todos quienes ven acá haciendo muchas cosas para que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, en primer lugar, les vamos a dar un breve agradecimiento a Karina Nicoleta, que está acá sin muchos protocolos, que es la secretaria general de género, perdón, la secretaria de género del sindicato del subte, que nunca me sale decir la sigla. AGTC. Eso. Como la hicimos difícil, AGTC. Del sindicato del subte, y además conductora del subte, digamos, así que es importante también decirlo, fue delegada, bueno, ella nos contará. Estamos con Ana María Niedas, que fue delegada en el astillero Río Santiago hasta el momento de la dictadura. Y bueno, ella contará su historia, así que muchas gracias por venir desde Ensenada a hablar con nosotros. Victoria Basualdo, que es historiadora, doctora en historia, investigadora del CONICET. Algunos de ustedes habrán leído en alguna materia algo de Victoria, así que tenemos el honor que nos acompañe. También siempre la hacemos trabajar, medio que la hacemos coordinar, digamos, es más que una invitada. Y si bien no está en la mesa, pero tenemos el honor de contar con la presencia de Ricardo Aredes, hijo de Olga Aredes, y alguien quizás después contarán integrante, digamos, de una de las familias afectadas por las desapariciones en Ledesma, digamos, en Jujuy, ¿no? No quiero decir más porque después van a contar. Entonces, desde nuestro equipo de cátedra, nuestro equipo de investigación, solamente queríamos agregar que hacer que las cosas sucede de modo colectivo, ¿no? Por eso estamos acá, por eso Demián dejó a los 2 niños ahí en la casa y viajó, Martín viajó desde no sé dónde, ¿no? O sea, personas con un montón de... no cobran nada, digamos, o sea, ni siquiera tienen salario docente, son integrantes del equipo de investigación que tienen un proyecto. Y bueno, Ana María podría estar en la casa tomando mate, en Ensenada, tranquila. No, estoy muy bien Y acá. está acá muy feliz. Bueno, Victoria tiene un montón de actividades académicas, Karina tiene ahí que estar peleando con EMOVA, un montón de cosas, pero está acá. Bueno, entonces queríamos poner en valor eso, ¿no? La importancia de lo colectivo y de la construcción colectiva. Entonces, esa es como nuestra principal apuesta. ¿Cómo organizamos rápidamente? Y con esto dejo aquí. Yo le quería pedir a Victoria que si podía iniciar con unos minutos, que nos comente desde su perspectiva como académica investigadora la importancia de las comisiones internas en la historia, y si nos puede contar también algo, ¿no? Una ventanita para que después cada uno vaya a buscar, acerca de las investigaciones sobre dictadura y responsabilidad empresaria. Eso, luego le vamos a dar lugar a los 2 testimonios, y finalmente te pido si podés como hacer o entre las 2 hacer un comentario de cierre sobre eso, ¿les parece? Y obviamente comentarios, preguntas, intercambios después, ¿está? Bueno, cuando más o menos vamos a calcular 20 minutos, 15, 20 minutos, para que haya lugar para preguntas, intercambios, ¿no? ¿Les parece bien? Bueno, todo vuestro. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todos y todas. La verdad que es una alegría gigante estar hoy acá. Está buenísimo ver este lugar lleno. Querían un lugar un poco más grande, ya sabían que iba a haber muchos y muchas interesadas.
Pero es una enorme alegría estar acá. Agradecemos muchísimo a la cátedra por todo el trabajo que vienen haciendo, por esta apuesta. Quería también agradecer mucho la presencia de Ricardo Aredes. Ricardo no solo es un trabajador de la universidad, hace muchos años, una institución dentro de esta institución, sino que además tiene una historia muy interesante que les invito a recorrer. Aquí en el bar hay una muestra sobre el caso Ledesma. El ingenio Ledesma es un ingenio que muchos de ustedes deben conocer. Si no lo conocen por nombre, fíjense la próxima vez que vayan a un bar y vean un sobrecito de azúcar, casi seguro que es Ledesma, o que compren azúcar en el supermercado, casi seguro que es Ledesma. También papel, digamos, cada vez que agarren un cuaderno, ¿no? Son empresas muy importantes en nuestro país. Y en este ingenio ocurrieron violaciones a los derechos humanos muy graves, ¿no? Entre ellas el secuestro del papá de Ricardo, Luis Aredes, que fue no solo médico del ingenio en una época, luego pasó a ser médico del sindicato, sino que además fue intendente de la localidad de Libertador General San Martín, a donde se emplaza el ingenio Ledesma, y fue el primero que cobró impuestos a esta empresa, ¿no? Además de exigir muchas otras cuestiones que tenían que ver con derechos de los trabajadores y las trabajadoras allí. Luis está desaparecido hasta la actualidad, y la mamá de Ricardo, Olga Aredes, fue una madre que marchó durante muchísimo tiempo, incluso en una localidad tan alejada como Libertador General San Martín, con una situación tan adversa, porque ustedes saben que esas empresas son las empleadoras en los lugares en los que están. De ellas depende el empleo, la dinámica social, y es muy difícil hacer una denuncia sobre lo que sucede cuando estas empresas son responsables, ¿no? Entonces es una familia de luchadores. Ricardo, si querés hacer un pequeño saludo, te invito a invitar al resto. Agradecerle a esta cátedra, son mujeres súper poderosas, y yo, la verdad que como buen jujeño que soy, me inhibo un poco. Yo hace 37 años que estoy en esta facultad, la vi formarse, fundarse, he siempre trabajado para solucionar los problemas de los alumnos, y también siempre he arrastrado la historia del poder económico de dictadura en las facultades sociales, que tuvo siempre un gran respeto por esta historia, no podía ser de otra manera, ¿no? Un gran compromiso. Acá hay un compañero que ha viajado varias veces de subte, ha viajado a Ledesma, hizo su experiencia de viajar a la marcha de los apagones, que puede contar lo que es desde su otra óptica. Y sí, es una empresa súper importante que da trabajo a toda la población, impune total, de la familia Blaquier, que financió el golpe de Estado del 76, una de las grandes empresas que financia el golpe de Estado, que empieza a detener gente en el 74, a elaborar lista con su policía privada, que su policía privada en los años 70 había sido formada por asesores franceses que habían participado en la guerra de Argelia. O sea que vean la magnitud que tiene esa empresa para tener su policía privada, y que cuida los intereses, y que la gente que tiene ideas de una vida mejor, más lógica, con más derecho, no entra en el sistema que opone la familia Blaquier en Ledesma hasta el día de hoy. Estamos en democracia, 40 años de democracia, pero heredamos esta historia inconclusa e impune que está en el hall de ahí de la entrada del auditorio, una muestra hasta estos días, y tenemos pensado con Victoria de hacer algo por la facultad acá de memoria, ¿no? Sobre este tema, porque a mí me interesa mucho que la memoria no sea hasta la General Paz, sino que avance un poco más al noroeste argentino, que somos provincias muy conservadoras, que nos cuesta mucho entender y aceptar los tiempos que vienen ahora, y siempre no vamos a elegir lo peor de lo peor de lo peor, porque somos una sociedad muy conservadora. Solamente los que salimos a la lucha a buscar aparición con vida, verdad, justicia, sabemos lo que es la lucha en los feudos, como es Ledesma, Jujuy. Yo trabajo en la subsecretaría de Asuntos Estudiantiles en el primer piso, y me comprometí siempre a resolver los problemas de los estudiantes, y cada vez que veo
la facultad, el movimiento, todo para mí me resulta con una gran felicidad como no docente. Yo quiero que, bueno, que conozcan el tema de Ledesma. Hay dos películas muy importantes que se llaman Sol de Noche de Aliberti y Diablo, Familia y Propiedad, los crímenes de Ingenio Ledesma, y que van a conocer lo que son estas empresas tan poderosas que siguen mandando los mensajes a los al poder político, a la justicia. Perdón, Ricardo, Sol de Noche, ¿y cuál dijiste? Y Diablo, Diablo, Familia y Familia. Propiedad de Fernando Krishnag. Diablo, Familia y Propiedad. De Fernando Krishnag. Ahí donde habla la dueña natural del ingenio de la Moria, ¿no? Que donde dicen las barbaridades. Y bueno, y tener que ustedes conozcan lo que es el norte argentino, que sea que esta facultad les interese. Yo espero que podamos lograr una charla institucional con Victoria sobre este tema, porque para mí me resulta muy importante que los estudiantes pudieran conocer esto, ¿no? Y bueno, lo que necesiten estudiantes, acá estoy yo. Me falta poco para irme a esta facultad porque ya estoy de la fundación de esta facultad y mi idea siempre es de solucionar los problemas de los estudiantes. Así que bueno, muchas gracias por el espacio y me tengo que ir a otro lado. Muchísimas gracias, Ricardo. Sí, organicen, contáctenlo. Hay visitas, se pueden hacer visitas guiadas, se pueden hacer conversaciones. Quería también recuperar, a partir del caso Ledesma, recuperar el eje de esta mesa. Muchas veces vemos esta historia muy en clave masculina, ¿no? Entonces, muchos de los desaparecidos fueron varones. El propio Luis Aredes, una figura muy fuerte, digamos, en su trayectoria. Y hay una gran cantidad de las historias de los años 70 que fueron contadas en clave de los propios trabajadores y delegados, que mayoritariamente eran varones. Esta mesa hoy nos convoca a tratar de visibilizar otras participaciones que fueron muy relevantes. Sin ir más lejos, la figura de Olga, la van a ver ahí, van a ver las fotos de Olga, que fue central. Digo, Olga además tenía una carrera profesional, era odontóloga, fue docente durante muchos años. Toda esa trayectoria profesional de ella quedó totalmente olvidada y opacada, ¿no? Parecía que hay que hablar de Olga como la esposa de Luis Aredes o la madre de sus hijos, digamos, y en realidad tiene una enorme trayectoria como luchadora además. Por un lado tenía su historia profesional, personal, y por otro lado, bueno, ella, como muchas otras de las madres y abuelas, en realidad encabezaron un proceso de activismo que en primer lugar uno adscribe o piensa en términos de esposa, madre, ¿no? Pensando en su familia y utilizando además los pañuelos como una reivindicación de la maternidad en esa lucha, pero que en realidad cambiaron la forma de hacer política en muchos sentidos, ¿no? Entonces esta mesa tiene como objetivo tratar de visibilizar esas trayectorias de mujeres. A nosotros nos pasó muy fuertemente, tanto en las dos líneas que me invitaba acá a compartir Silvia, que en realidad, bueno, quería agregar a una más, que es la cuestión de tercerización, y ya hablaremos, pero digo muy brevemente, yo soy investigadora del CONICET, en un equipo en el que trabajamos temas de responsabilidad empresarial. Venimos trabajando muchos de los casos, no solo el caso de Ledesma, sino varios otros, el caso Ford, Mercedes-Benz, Asindar, entre muchos otros, la Nueva Provincia, Las Marías, muchos casos de empresas que tuvieron vinculación directa con la represión a trabajadores, trabajadoras y sindicalistas. Y en ese camino también hicimos este descubrimiento del cual les estaba hablando. Lo que nos pasó, por ejemplo, en la causa Ford, que también trabajamos con la cátedra en otra ocasión, en otro encuentro, hay unos materiales muy lindos que los invito y las invito a ver. En la causa Ford, en el juicio oral, se empezaron a escuchar por primera vez muchas de las voces de las mujeres que en realidad fueron no solo las que mantuvieron a sus familias, las que eran trabajadoras en algunos casos y las que no, tuvieron que salir a trabajar, mantener a sus hijos e iniciar la búsqueda por sus maridos, enfrentando en muchos casos a grandes figuras militares a las cuales se les pararon enfrente, pidieron explicaciones y en muchos casos consiguieron las pruebas que luego permitieron probar la responsabilidad empresarial. Estas historias de mujeres no habían sido escuchadas, durante mucho tiempo no existieron. En realidad las 24 víctimas eran varones
¿no? De la causa, eran todos trabajadores o delegados varones de la fábrica automotriz Ford Motor Argentina en Pacheco, en provincia de Buenos Aires, y en el juicio se empezó a visibilizar que no solo hay que mirar el lugar de trabajo, que es recontra importante, el carácter de delegados, que como bien decía Silvia, es crucial, porque todos estos trabajadores fueron perseguidos por haber peleado por derechos en sus lugares de trabajo, sino que además peleaban también por condiciones de vida. Había una pertenencia a una comunidad familiar, y la persecución a ellos afectó muy fuertemente a todas las familias, a sus mujeres, a sus hijos. Hay una invisibilización muy grande del impacto del proceso represivo en las infancias, que niños, niñas y adolescentes que estaban presentes en los procesos represivos fueron atravesados muy fuertemente. Digo, el caso de Ricardo es uno. Ricardo tenía 14 años en los momentos en los cuales sufrió gran parte de las cuestiones que le sucedieron a su familia y a todo el pueblo de Libertador General San Martín. Entonces, vemos en responsabilidad empresarial nos pasó lo mismo en el caso Asindar. Recientemente con una colega muy querida, Andrea Andújar, viajamos a Villa Constitución y iniciamos todo un proceso de trabajo colectivo con mujeres que protagonizaron la búsqueda por justicia en el caso de Villa Constitución, y que además nos contaron cómo en realidad ese proceso represivo que se había vivido en las fábricas tuvo un correlato muy fuerte en el ámbito comunitario. Y fueron las mujeres las que permitieron sostener las huelgas, las que permitieron hacer comedores comunitarios. Hubo una huelga de 2 meses luego de la represión en 1975 en Asindar, luego de lo que se llamó el operativo Serpiente Roja del Paraná, y esa huelga se pudo sostener 2 meses gracias a un armado comunitario que aparece totalmente invisibilizado y donde las mujeres tienen un papel muy importante. Hoy entonces vamos a escuchar la trayectoria de 2 compañeras que nos ponen estas cuestiones de manifiesto. En el caso de Ana María, porque no solo fue muy importante en términos de su militancia por derechos humanos, sino que ella misma fue trabajadora del astillero y delegada en un tiempo en el cual eso era casi imposible, ¿no? Un trabajo muy masculinizado, y acá de nuestra superheroína, hay que sacar el libro de Ana María en breve, ¿no? De las antiprincesas. Sí, tenemos que tener también superheroínas, ¿cómo que no? Entonces, me parece muy interesante escuchar esa trayectoria, porque no importa, vos no lo tenés que creer, lo creemos nosotros. Sí. Ahí va a ser. El astillero fue una de las fábricas con más desaparecidos del país. Fue una fábrica bajo autoridad de la Marina, ahora lo va a contar ella y lo va a contar mucho mejor de lo que lo puedo contar yo, pero me parece personalmente muy importante que nos esté acompañando hoy porque ilustra esas trayectorias muy, muy importantes que dejamos de lado cuando miramos un colectivo que es predominantemente masculinizado y al cual digamos, no logramos ver la especificidad de las trayectorias de las mujeres en la organización sindical, en la lucha y también en la represión, ¿no? También decía que me parece muy valioso que esté acá Karina, porque, bueno, primero el sindicato del subte es súper interesante y desarrolla una cantidad de líneas de organización y de disputa enormes, ¿no? Están en lucha en la actualidad por el tema del asbesto, un tema de salud que nos tendría que atravesar a todos y a todas. Cari lo va a decir, pero yo lo quiero decir no siendo parte del sindicato, siendo usuaria del subte y siendo una persona que vive en esta ciudad. Realmente la preocupación por las condiciones de trabajo y de vida es central, y esta lucha que están llevando adelante es súper importante y nos interpela. No es un problema nada más que de los trabajadores y trabajadoras, sino de la sociedad en su conjunto, pero es una de una larga lista de luchas que se vienen llevando desde el sindicato y donde justamente las mujeres han tenido un papel muy importante. Así como la tercerización permitió visibilizar la existencia de trabajadores de primera y de segunda, y nosotros la trabajamos muchísimo con los compañeros del sindicato, y había una invisibilización total respecto de esos trabajadores que estaban ahí siempre y que tenían condiciones diferentes y que parecían un otro. Y entonces, cuando esto se miró y se vio en términos de colectivo, pelearon contra la tercerización laboral y la eliminaron en el subte y metieron dentro de un mismo colectivo a la totalidad de los trabajadores. Pasó lo mismo con la dimensión de género, ¿no? Entonces la trayectoria de Karina me parece enormemente interesante para ver cómo un sindicato trabaja hoy, viene trabajando hace mucho tiempo, hace muchos años, pero trabaja hoy mismo la dimensión de género. Y esto que decía Silvia, esta dimensión de género también se aplica a puestos de trabajo que no son concebidos para mujeres, lugares donde las mujeres aparentemente no podemos trabajar, por ejemplo las conductoras, ¿no?
Entonces me parece muy interesante ver cómo se disputan los puestos de trabajo, cómo se disputan las formas de organización sindical, y creo que allí hay también, digamos, me parece que hay una genealogía y una línea muy directa entre una cuestión y la otra, ¿no? Creo que lo que está en común es la importancia de la organización sindical. Como muchas veces hoy escuchamos discursos fuertemente estigmatizantes de los sindicatos son un obstáculo, son un problema, en muchos casos lo son. Entonces, no es que estamos hablando de una cosa extrañísima, no, los sindicatos a veces funcionan muy bien y otras veces no son representativos, no alcanzan las expectativas, no le dan respuestas a sus trabajadores y trabajadoras, y esto es así. Ahora, igual que nos pasa con el Estado, ¿no? El Estado muchas veces da respuestas y a veces no da respuestas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dinamitarlo todo? ¿Dinamitamos sindicatos? ¿Dinamitamos Estado? ¿O empezamos a pensar qué estructuras representativas hay que construir y qué cuestiones hay que cambiar? Me parece que estas trayectorias nos permiten ver la potencialidad que tiene pensar los problemas no en términos individuales, sino como parte de colectivos que muchas veces son excluyentes, muchas veces no dan las respuestas que tienen que dar, ¿no? Muchas veces no ven las disparidades entre aquellos y aquellas que integran estos colectivos. ¿Y cómo se puede dar la disputa para que esas integraciones se den? ¿Cómo uno puede utilizar esas estructuras imperfectas, complejas, contradictorias? Podemos hablar mucho tiempo sobre lo que es un sindicato y cómo al mismo tiempo representa a los trabajadores y moviliza muchas cosas, y cómo al mismo tiempo está hecho para organizar el descontento y lograr que lo establecido se perpetúe, ¿no? Entonces hay una cosa conservadora en las estructuras de representación que tiende a decir, bueno, a ver cómo aquieto esto que se mueve. Pero por otro lado, tenés estructuras que te permiten organizar esa movilización, darle otro sentido, llevar la disputa a nivel nacional, que es lo que está haciendo el subte en la actualidad con la cuestión del asbesto, ¿no? Atravesando un bloqueo mediático, atravesando una voluntad de restringir y encerrar, ¿no? Entonces, por eso me parece que es un lujo esta invitación a poder escucharnos entre compañeras, poder escucharnos, poder aprender de mujeres que tienen una enorme trayectoria, tienen una enorme historia, y que, nos cuentan cómo dieron disputas en determinados ámbitos transformándolos. Y creo que en este contexto esta línea es muy importante. Todos estamos hartos de muchas cosas, todos nos enfrentamos a situaciones que no funcionan y a respuestas que no encontramos. Y hay caminos diferentes para tomar, ¿no? Hay momentos en los cuales uno tiene que decidir si lo que quiere es rechazar todo de plano y tirar toda la basura, o si por el contrario quiere decir, bueno, no me voy a olvidar de ninguna de mis reivindicaciones, pero cómo las logro a partir de estas estructuras que tengo, cómo las resignifico, cómo las revierto, cómo las doy vuelta, ¿no? Bueno, creo que acá tenemos dos ejemplos hermosos de cómo dar vuelta el mundo ¿Qué problema? sin tirarlo a la basura. Así que escuchémoslas a las compañeras, por favor. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un... Creo que Perdón. Sí, dale. Somos así. Es que Victoria es historiadora, entonces necesita necesita la cronología, es un sesgo de la profesión, digamos. Yo, nada para decir, no tengo ningún problema. Bueno, yo soy Ana María Nieves, la Tala para los amigos y compañeros. Ingresé al astillero Río, vivo en Ensenada, nací en Ensenada, e ingresé al astillero Río Santiago en el año 1972. El astillero Río Santiago es uno de los astilleros, voy a sintetizar porque es mucho lo de astillero. En el 15 de junio del 78 fue bautizado, puesto en marcha por el general Perón, y ahí se producíamos barcos de gran portada y también como la fragata Libertad, que es el orgullo nuestro, que todavía surca los mares del mundo. El astillero Río Santiago en ese momento tenía una planta de 5.550 trabajadores de planta permanente, 3.500 trabajadores en terciario que pertenecían a empresas que eran de los mismos militares. Es un capítulo
importante. Ahí tenemos desaparecidos en las empresas particulares que no sabemos dónde estaban, no los podemos asumir nosotros porque no se desconoce qué pasó con esa gente, por ejemplo. El astillero tenía como personal femenino 120 mujeres. ¿Se pueden imaginar qué significaba 120 mujeres dentro de un astillero que éramos 10.000 más o menos? Era todo muy difícil. Yo ya venía con un trabajo de barrios, estaban los militares, y bueno, ingresé al astillero. Después el astillero tenía siempre que los exámenes de astillero, sea para el personal que asumían, como a los hijos de los trabajadores, porque ahí teníamos la escuela técnica, que los niños, terminada la escuela de óbligo, ¿cómo se dice? Obligatoria, era 6º grado, de ahí rendían y pasaban a hacer la escuela superior, me viene en italiano. Secundaria. Vivió muchos años en La Italia, escuela secundaria la hacían ahí, pero para eso tenían que rendir. Si no daban el promedio que se pedía, era imposible, así era tu hijo. Así que los chicos que iban a rendir se preparaban muy bien. Las 120 mujeres, que voy a seguir ahí porque me parece que está el eje de la cuestión, hablaban de los trabajadores, los chinos. Los chinos. Y vos decías, ¿cómo los chinos? Los obreros de Astillero Río Santiago. Militante, no había. Había solo ingresado una compañera que está desaparecida, Matilde Xixon, que era de técnica. Yo también había rendido para entrar a perfo verificación de IBM, porque en esos años estaba la tarjeta, ¿no? Bueno, ella entró ahí y a mí me llaman y me dicen que tienen un lugar en técnica y no en perfo verificaciones. Como yo había quedado viuda hacía muy poco tiempo, 2 años, tenía que trabajar para criar a mi hijo. Dije que no me importaba. Nunca más fui a perfo verificación, porque a los 8 o 9 meses, o 10, comencé a ver, a tener una actividad con los compañeros. La parte de IBM eran mujeres, había 2, ellos 3 se iban. Bueno, así que nunca hice nada para ir. Cuando me llamaron, le dije que estaba tan cómoda en técnica que tomaran otra persona. Me dejaron y quedé en técnica. Hoy en día debo jubilarme. Casi a mis 80 años, no estoy jubilada todavía. Pero eso lo vamos a tocar en otro momento. Las mujeres muy particulares. Hubo que hacer un grandísimo trabajo. Yo después fui ya delegada de la parte de dirección, donde ahí habíamos 640 trabajadores. Mujeres había unas cuantas, porque ahí estaban todos los jefes de marina, que tenían todas lindas mujeres. Feas no existían. La más fea era yo. Es verdad, las elegían. Llamaban para tomar mujeres y los tipos se daban el lujo de decir esa sí, esa no. Así, después de rendir, pero igual, siempre rindiendo, eso lo hicieron respetar. Bueno, tuve el placer de poder entrar a astillero, porque era un placer ver desde mi casa, la casa humilde de 4 hijos, un padre que laburaba en 2 lugares, en la construcción y en el puerto La Plata, y ver todas las mañanas, o cuando salían, porque veo cuando somos chiquitos vamos a joder a la mamá,
temprano nos levantamos, entonces vos veías en bicicleta todos los que llegaban, los miles de trabajar, porque eran miles en bicicleta. Eso es algo muy lindo. Con el tiempo, las mujeres, a raíz de la charla diaria, teníamos una hora de comedor, ¿qué hacíamos? Tratábamos de decir, no, esos no son los chinos, esos son nuestros trabajadores. Estos son los que producen. Nosotros no producimos nada. Simplemente les servimos a un milico, digámoslo claro. Así, piano, piano, las 120 mujeres en el año 74 caminábamos desde el astillero Río Santiago a Bomberos Voluntarios de Ensenada, que era lo más grande, para tratar nuestro convenio colectivo de trabajo. Una vez fueron 10, siempre juntitas, ¿no? Porque entrar, imagínense, es como si en la universidad hubiera todos varones y 120 mujeres, más o menos. Entonces, la más lengua larga, como podía ser yo, o la otra compañera, o otra compañera que está viva pero que no era compañera, la hicimos compañera con el tiempo, y claro, todo a su tiempo, ¿no? Y armoniosamente. Y así que bueno, así, piano, piano, cuando nosotros comenzamos a discutir el convenio colectivo de trabajo, que es el orgullo de todos los trabajadores de Astilleros Río Santiago de esa época, porque hoy está en vigencia, a pesar de los manoseos que le ha hecho el gremio, donde quitó cosas del artículo 24, nosotros decidíamos el sueldo, lo discutíamos nosotros, no el sindicato como ahora. Nosotros teníamos, no me viene la ganancia, ¿cómo era que te decía hoy? Sí, la productividad. Exacto. Participación Participación en las ganancias. Es decir, salían 2 barcos, cobrábamos por 2. Salían 4, cobrábamos por 4. Una participación en las ganancias. Todo eso está en el convenio colectivo. Las mujeres, ¿cómo se realizaba esto? Sección por sección se discutía cuáles eran las necesidades de técnica, de dirección, de estructura, de todos los sectores, de arenado, porque eran pilas de sectores para hacer un barco. No es que todos hacían lo mismo, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, discutíamos que por sesión, cuáles eran las necesidades, ya sea de la ropa, los zapatos, todito, todo. Todo eso se llevaba a bomberos voluntarios y en asamblea general de todo el astillero se discutía sesión por sesión qué servía, qué no servía, qué era justo, qué no era justo, que así. Eso por un lado. Bueno, debo decir que yo, aparte de ser delegaria, fui preparitaria y las paritarias de ahí, ¿no? Después de que se discutieron. Y hoy Astilleros Río Santiago, a pesar de todo lo que ha ocurrido, porque lo han destruido como pueden, porque hoy tiene 3.000 personas trabajando, y nosotros nacimos para hacer barco, no para hacer cuchetas o el techo del Estadio Único. Bueno, eso también le pedimos a nuestro gobernador, yo se lo pido siempre que lo veo, que use la lapicera, por favor, y que saque Astilleros Río Santiago de lo que le armó Menem y Duhalde, que sería la zona franca. Astillero no puede producir una lapicera o un clavo sin pasar a pagarle a la zona franca. Ahora están arreglando. Con Néstor Kirchner hubo un gran paso
porque, bueno, pero la política vieron cómo se desarrolla en este país. ¿Qué pasó? Podíamos haber hecho un montón de barcos cuando estaba Néstor. Lo que pasa es que tenían contra todo, porque los intereses de los astilleros privados son mucho más fuertes que un astillero nuestro, propio y nacional. Eso por un lado. Tenemos el convenio colectivo, tuvimos represión. Las mujeres éramos muy mal vistas, porque yo, por ejemplo, estaba en la discusión del convenio dentro del gremio. Tuvimos compañeros como fue el secretario general de ATE, Luciano Sander, que después fue asesinado, que ya en paritarias nosotros nos aparecían los milicos a la casa. Él alcanzó en el pleno 75, sería septiembre, octubre, estaba durmiendo, le llegó, rajó por los techos en calzoncillo, 75. No estoy hablando después del golpe. Eso por un lado. Y ni hablemos lo que fue después, llegado el golpe militar. En el 75, el 5 de noviembre, cuando Isabel Perón brindó con las Fuerzas Armadas, si se lo recuerdan algunos, los chicos algunos no saben, pero búsquenlo, que es interesante. Ese mismo día, el día 6 de noviembre, había una lista de 216 delegados, 18 delegados de la zona Berisso, Ensenada y La Plata para detener. Siempre teníamos un ángel guardián que nos avisaba. Se avisó a los compañeros y 3 de ellos desobedecieron la orden de irse de su casa. Porque, ¿qué te quedaba? Espera que te vengan a buscar. Yo no hice nada. Bueno, y se los llevaron detenidos de Charra, Marota y Méndez Paz. Eso en noviembre del 75. El 13 de enero, martes 13 de enero del 76, asesinan a 2 compañeros de propulsora siderúrgica. Juan Carlos Escafide, mi cuñado, que era jefe, pero era un jefe sui generis, porque si los compañeros, la gente a su cargo no tenía zapato como correspondía, guante y lo que correspondía, la sección paraba y él era el jefe. Junto a él lo dinamitaron a él, junto al Pampa de la Turi, que es bastante conocido el tema, ¿no? Fueron los primeros asesinados en el mes de enero del 76, el 13 de enero. A partir de ahí, le puedo seguir contando 1 hora de muertos y de desapariciones. Porque, imagínense, en Astillero tenemos 44 desaparecidos y 12 asesinados. Los 12 asesinados eran delegados. Para dejar bien a las claras, entre ellas está Matilde Exison, la mujer. Y yo no se sabe cómo. Se equivocaron cuando me agarraron, me agarró el ejército. Me buscaba la marina y me agarró el ejército. Y dijeron, ¿para qué hago con esta? ¿Dónde la pongo? Como tenían tal despelote de preso, porque había que... pasaban por las casas y levantaban con camiones, de astillero. Era la cantidad de gente detenida no tiene nombre. Lo que pasa es que después de mayo, del 23 de mayo del 76, junio, estaba la disputa entre Videla, que era más democrático según el PC, y eso se decía, ¿vio? ¿Qué quiere que le diga? Entonces estaba Menéndez, que decía, no, hay que matarlos a todos, los que estábamos en cárcel ya, pues yo ya estaba en cárcel.
Para eso le debo decir que mi pareja está desaparecida, un cuñado asesinado, uno desaparecido, delegado de frigorífico Swift, la esposa, Nelly Tizone, de Carsolio, desaparecidos en el diciembre del 77. Ya habían pasado bastante agua sobre... Y bueno, así es un poco nuestra historia. Exilio en Italia. Exilio en Italia. No entendí. Exilio en Italia y pelea por derechos humanos. Es decir, después de... Yo estuve en Olmo, yo no, todas las mujeres estuvimos en Olmo, y después de ahí nos trasladan a Buenos Aires, a Devoto. El 31 de octubre del 76, los milicos meten la ley de opción, al que a mi padre, mi compañero estaba libre, le digo, sácame de acá adentro, me voy a, no sé, a cualquier lado. Por lógica, yo me quería ir a México, a Brasil no se podía, porque a Bolivia te agarraban, te hacían puré, ¿viste? Operación Cóndor después, ¿no? Entonces, en esa opción me voy a Italia. En Italia descubro que podía ser italiana, porque yo era viuda de Escafide, muy jovencita. Les conté que era viuda cuando fui astillero. Entonces, ¿qué pasó? Por ese matrimonio me dan la ciudadanía. Me puedo llevar a mi hijo, que tenía 12 años, y ahí, en vez de militar en Argentina, militaba en Italia, pero ya no por Argentina solamente, sino por Brasil, por Honduras, que tenía más desaparecidos que juntando Brasil y Argentina. Latinoamérica era una masacre total. Hubo compañeros en la Operación Cóndor que nosotros tuvimos fotos, los pasaban en la bañadera, en general mujeres, con ácido. Denuncia con la foto, de las madres. Bueno, y ahí comienzo mi nueva vida, que nunca fue nueva vida, porque mi compañero que había hecho yo pareja, que también era de astillero, de estructura, Hugo Daniel Carsolio, comienza a hacer trámites para... Él no se pensaba quedar exiliado, para verme y volver. En ese espacio lo detienen y está desaparecido. Es decir, a la semana de haber llegado a Italia, si lo hago muy largo me decís, porque yo no... Porque es tanto que se me va por ahí. ¿Cómo se llama? En Italia a los 8 días me pusieron una peluca. Yo digo, qué estupidez, ¿no? Porque la televisión italiana, ¿cuánto eran los exiliados que habíamos salido? 7. Y a Italia habían ido 2. Un hombre y una mujer. ¿Para qué me ponían la peluca si era lo mismo? Si los milicos sabían que era yo que estaba denunciando. A los 8 días con traductora. Yo me acuerdo de eso y me da risa hasta ahora. Hay que aprender, no sirven, chicas, las pelucas en esos casos. Hay que vestirse de monja. Yo ahora quiero un traje de monja para tener al lado de mi casa. Lo juro. Bueno, eso por un lado. Entonces, ¿qué pasó? Ahí comienza toda una actividad. Estoy un tiempo en Roma, pero me voy a trabajar al norte. Porque ¿quién quiere comer en Italia? Dicen los sindicatos, se va al norte, porque están las fábricas, que no están más ahora. La FIA, la mamá FIA, es parita de la Italia.
se la llevaron no se sabe a dónde. ¿A dónde pueden robar más, no? En un momento, en el 77, se habían instalado en Brasil. Nosotros vivíamos haciendo la denuncia de todo lo que hacían en Brasil, las partes que hacían, y acá nada. Bueno, la mamafía. ¿Qué pasó? Con el tiempo uno crece. Yo fui a trabajar a una fábrica metalúrgica y al 7º mes, Universal Junti se llamaba. Al 7º mes fui delegada. Mi mamá, que no está ahora, fue a verme y yo no sabía cómo decirle que era delegada, porque ser delegada allá no es como acá, que vos ahora vengo y no se sabe dónde te fuiste, no. Entonces un día le digo, mirá mamá, hay este problema, yo soy delegada. Vos no aprendiste nada, dijo mi mamá. Era verdad. Me quería matar. Bueno, esa fue mi mejor experiencia, porque eso hizo que después el mismo sindicato pertenecía a la Federación Italiana Metalúrgica, a la FIMCILSEN, porque no me fui con los comunistas, ojo. Yo me fui con los demócratas cristianos de Roma, pero votaba al PC, se lo debo confesar. Porque el PC fue siempre en Italia el segundo partido con un poder que les costó una vida destruirlo. Destruido en este momento. Ahora tenemos a la primera ministra. Y yo tengo que volver, no sé cómo voy a hacer. Bueno, conclusiones de todo esto. El juicio. Eso hizo que trabajé cuando llegaban las madres junto a un compañero que falleció, que estaba en Torino también, para todo lo que fue después el arribo de las madres. Y yo siempre digo que si cuando vino Néstor Kirchner, que fue el que me hizo mi reintegro astillero después de 31 años, junto a otros 13 compañeros, hubiesen hecho lo mismo que hicimos los familiares de los desaparecidos, la historia de este país hubiese sido diferente. Porque era toda una militancia aportando a qué queremos, cómo tenemos que denunciar. Así, yo anduve por todos lados. Siempre pagué de mi bolsillo, porque trabajaba, era metalúrgica. La fábrica sabía a dónde me iba, porque ya salía y en el pizarrón ponían Ana María a Génova. Claro, a la fábrica, recorría la fábrica, como recorrí también en algunos momentos con Estela de Carlotto las universidades, que es un drama ya, porque las universidades, los chicos son pesados. Hay universidades que se pueden entrar, pero hay otra que te dice, ¿qué está contando, señora? Ma chi le crede lei che sta a dire? ¿Quién le cree a usted lo que está diciendo? De que había desaparecido. Bueno, eso hacía la Estela Carlotto. En Roma, en Génova. A veces cada cachetazo nos daban, no porque nos pegaban, sino que nos daban vuelta a la cara de la indiferencia, ¿no? Pero así y todo, la mejor solidaridad la dan los pueblos, sea Francia, España, los italianos, ni hablemos. Solidario el pueblo, porque si bien es cierto, por ahí en las universidades, los chicos, viste, como acá, juntarlo todos juntos, te hacen un quilombo y no sacaste nada, porque ya me di cuenta. En este ratito, yo no hice universidad, disculpen, porque mis viejos no me podían estudiar. La universidad mía es lo que aprendí en la calle, en el trabajo, generalmente siempre en el trabajo. Y donde yo digo que las mujeres hoy tienen otra posibilidad. Por eso yo les pido a las compañeras, a las chicas, aunque si no son compañeras, que piensen que esto que cuento no es que ya pasó, sigue pasando,
porque no voy a decir la palabra, porque me parece que estoy en una universidad y queda muy feo. Pero en los años de militancia mía, salir del sindicato, donde eran los que estudiábamos todo cómo hacer el convenio, que hoy me acompañaba un compañero porque me dejaban en la puerta de mi casa para estar seguro que mientras hacía las 8 cuadras del sindicato a mi casa, en ese tiempo te podían matar, te podían agarrar con una cadena y dejarte hecho pedazo, ¿viste? Sin embargo, ¿vos sabés qué era? Imagínense, cosa que a ustedes no les pasa, porque ustedes hoy andan abrazados con 3 chicos, con 2 chicos, y me parece excelente, porque no existe la mujer militando sin el compañero al lado. La lucha es una sola. No es la feminista por allá y los compañeros por allá. Yo con todo respeto a la feminista, porque también viví el feminismo en Italia. Entonces, ¿qué pasa? La liberación no la va a hacer ni el hombre solo con las mujeres separadas. Las mujeres luchando, esa es mi experiencia, al lado de los compañeros. No importa lo que digan, a mí no me importaba lo que decían. Lo importante es lo que me dice mi hijo hoy, que tiene casi 60 años. Mamá, tengo un gran orgullo por todo lo que hiciste. Así que eso es algo que todos esos dolores, porque que a vos te digan atorranta, porque estás luchando por los demás, no es agradable cuando vos tenés padre, madre y hermano. ¿Me entendés? Por eso digo, a no desalentarse, que ustedes pueden dar vuelta al mundo. Pero bien, se espera tanto de la mujer. Y si no, que le siga contando a la compañera. Después seguimos. Bueno, también es una causa en el año... Eso es importante. En el año 99... recibo una carta del Ministerio ¿cómo se llama? El federal, los milicos. No, de la Cámara Federal, diciéndome que por todas las denuncias que yo había hecho, aparte de mi marido y de los compañeros, ¿verdad? Por Carlos Escafide, no tenía mi cuñado familia. Lo único que le quedaba de la familia era yo y mi hijo. Y yo había hecho todas las denuncias habidas y por haber mientras vivía mi suegra. En el 90, a él lo matan en el 76. En el 99 me llaman y me dicen que la única persona que puede demostrar lo que ocurrió son con los documentos que yo guardé, a pesar que se los había dejado, pero no lo encontraba. Así que me vine a Argentina para ver la cuestión de mi cuñado. Cuando me vengo así, me encuentro que los compañeros, yo había pasado por Argentina en el 86 y habíamos puesto 10 nombres de compañeros desaparecidos en Atenación. Era lo único que había podido recoger, porque ahí no se hablaba ni de muertos, la gente tenía miedo, pánico, me veían a mí y ¿quién te conoce? Conseguimos 10 nombres seguros, porque tampoco podía ir a denunciar, porque podía denunciar a uno que se fue a cualquier lado. Hay que tener ojo con eso, porque después te la cobran ellos. Es mentira, ¿viste? Dice que desapareció y estaba escondido. Bueno, entonces con todo ese cuidado, 10 conseguimos. Cuando vengo en el 99, me presento a la CTA, a Víctor de Senaro, que dice, ¿qué está haciendo hasta ahora? 8:15 de la CTA sentada. Digo, tengo un plan. ¿Cuál es?
juntar todo, hacer un planito y denunciar en una red la fábrica. Astillero, Petropropulsora, YPF. Bueno, vamos a laburar. En La Plata era difícil hacerlo. Ahora, con el apoyo de él, dame pata, y yo tenía miedo, tenía mucho miedo. Porque es mentira que no se tiene miedo. Y es bueno tener miedo, porque si tenés miedo te cuidás. Si no, decís, no pasa nada, ¿viste? Nada, esto es un boludo. No, yo tenía miedo. Porque me podían... Todavía 99, piense que acá no es que se podía hablar había democracia, pero te podía llevar por delante una bicicleta. Así que con todo ese miedo me presenté y con el aval de la CTA, que era una belleza en esos años. Ahora ya están divididos, ¿viste? Acá donde hay 3, uno está de más. Bueno, ¿qué pasó? Pasó que hicimos en La Plata, en la Cámara Federal de 851, un acto que yo no lo podía creer. Hay que ir cerrando. Empezamos a mover la historia. ¿Y cómo fue? Fue simple. Aparecieron el PCT, el MAS, todos los compañeritos de la universidad. Había una pila de gente. Los jueces no entendían qué les pasaba, porque era un miércoles donde se lo hicimos un día que había estaba ¿cómo se llamaba? Por la verdad, la búsqueda, por la verdad. Los juicios por la verdad. Los juicios por la verdad, con los cuales también trabajé un montón con ellos. Bueno, así que hicimos eso, y de ahí se hace la denuncia de los desaparecidos de Astillero, una red hicimos. No estaba por ir y me encuentro con 2 fiscales. Anduvo bárbaro, porque como denuncia era la primera que había algo, la primera vez, CTA lo hace, ¿no? ¿Qué pasa? Abro una causa. Me voy a la fiscalía, me presento. Buenos días, ¿qué quiere? Yo cuando pienso a veces no me parece haberlo hecho. No, mire, así, yo tengo 3 familiares desaparecidos, 1 asesinado, y quiero que se investigue cómo fue. Se sentó el fiscal, nombre, apellido. Yo no sabía ni idea, ¿eh? Tenía la idea, pero no era algo claro, ¿me entendés? Pasan 2 años que no vengo. Cuando voy a la fiscalía, me dice, nosotros citamos a La Plata, pero no vino nadie. Sí, bueno, no se preocupe que ahora van a venir. Y empecé. ¿Qué pasa? En ese interín aparece Néstor Kirchner en la historia argentina. 99, 2001, 2002 habré venido. Qué bien, dije yo. Hicimos 4 compañeros, una comisión, y gracias al aval de un compañero, del intendente de Berisso, porque ahí se ven los pingos, nos dice, bueno, Néstor viene a Berisso, qué sé yo, a descubrir una fabriquita así chiquita que había, media caña. Nos hacían la veña los milicos, y descubrían que en ese auto íbamos los 4 descriteriados de Astillero, nos sacan aparte. Sí, bueno. Entonces, nada, con Néstor Kirchner se produce que la reincorporación de 14 compañeros, en la cual estoy yo como la única mujer que había, y esta causa, hoy, fue la causa Bañek,
anótensela, la pueden encontrar en la computadora. Astilleros Río Santiago, Causa Bañec. También conocida como Fuerza de Tarea 5. Ahí van a encontrar, señores y señoritas, esto. Y con esa ley, con esa sentencia, que yo hasta hace 2 días me negué a firmar mi jubilación, porque por 2 o 3 que hicieron un trabajito, como se hace, 19 firmaron que se querían jubilar, olvidándose que la sentencia nos dice que nos tienen que pagar los salarios caídos más el reconocimiento de categoría del 24 de marzo, porque todo lo que estamos, a nadie se le comprobó ni que era terrorista, ni nada que se le parezca, delegado y subdelegado. Así que me apretaron un poco y con la ayuda de alguien que sabe, firmé. Así que me voy a jubilar, muchachos. A pesar de que no se logró todo, se logró mucho. Me voy a jubilar. Lean la causa, esa sentencia es una sentencia muy importante porque en realidad dice lo que viene contando la Tana, que es que la persecución a todo ese conjunto de trabajadores, trabajadoras y sindicalistas tuvo que ver con su pelea por derechos, ¿no? Y por eso es que ordenan todos los derechos, el pago de los salarios caídos, por eso es que dicen, acá no se comprobó nada de lo que decían de subversión, en realidad fue una persecución por ser trabajadores y trabajadoras que, como decía, estaban peleando por su convenio colectivo, por sus derechos y demás. No vinieron de ninguna manera a derrotar ninguna subversión, ni Montonera ni él, porque ya los habían hecho pelota, discúlpenme que hablo así, sino que vinieron a destruir la organización de los trabajadores argentinos. Que en muchos casos además eran militantes, ¿no? Digo, no hay una contraposición entre una cosa y la otra. Una puede tener una militancia política, ¿no? No, pero quiero decir Total. que ellos te la venden como si éramos todos terroristas, somos todos terroristas, subversivos. La 20840 nos dice que por hacer una huelga, Total. búsquela la 20840, Es un que acto por hacer subversivo. una huelga nos pueden poner la 20840, la antesubversiva. Así que fíjense lo que hicieron. Pero bueno, de casos aislados, miren lo que se logra cuando efectivamente se logra juntar todas esas voluntades, mirar los casos en su conjunto y mirar la dinámica que explica esta persecución, ¿no? Gracias, Tana. Gracias a todos por escuchar. Bueno, qué honor, qué responsabilidad hablar después de la Tana, ¿Por qué? después de todo lo que acabas de Yo conté anécdota. Es una Anécdota. No, yo conté anécdota y vos contás realidades, que es diferente. de verdad conmueve y me parece muy importante reconstruir esa memoria en función de la lucha que ustedes llevaron adelante y que hoy todavía se mantiene obviamente la necesidad de seguir buscando memoria, verdad, justicia, sobre todo en un contexto en el que hay discursos negacionistas que siguen planteando que acá no hubo un terrorismo de Estado, que no hubo un plan sistemático y que además tuvo como objetivo fundamental ir sobre los sectores que peleaban por condiciones de vida justas. Sí. Y en ese caso, el movimiento obrero organizado, ¿no? Movimiento No obrero es organizado. casual que haya sido ese plan sistemático como objetivo a ir en contra y llevar adelante, bueno, los horrores más nefastos que todavía hoy estamos esperando que terminen de tener justicia. Pero bueno, es importante eso, reconstruir esa memoria colectiva para seguir repensando la realidad y transformándola, sobre todo en un contexto donde los discursos de derecha y los discursos fascistas están tan presentes en esta sociedad, ¿no? En mi caso vengo a hablar desde la identidad de trabajadora, me conmueve estar en la universidad, una universidad que habité mucho tiempo, no me recibí, es una deuda pendiente claramente que tengo, pero que me ha permitido construirme desde una identidad de clase y de pensar la vida desde otro lugar definitivamente. Victoria hizo poco ahí una síntesis de nuestro proceso colectivo. En principio, yo trabajo en el subte hace 29 años, ingresé el 15 de septiembre de 1994, sin experiencia laboral, sin experiencia sindical,
Era una década muy hostil y muy nefasta para los sectores populares, para el movimiento obrero, pleno menemismo, políticas neoliberales, enorme desocupación. En ese proceso yo terminé el secundario, intenté buscar trabajo durante mucho tiempo, eran colas inmensas que recorríamos sin posibilidad de acceder a un puesto de trabajo. Tuve 2 trabajos informales en el medio hasta que estuvo la posibilidad de ingresar al subterráneo. Mi papá era ferroviario, a partir de, digamos, su posibilidad de avisarme que estaba buscando y generar ahí la posibilidad de ingreso. En ese momento el servicio de subterráneo se privatiza en 1994, se privatiza en un contexto de deterioro de las condiciones de trabajo que habían logrado todas esas comisiones internas de la década del 70 y del 80. Por pelear por condiciones de trabajo dignas y que incluso durante la dictadura, manteniendo huelgas adelante, habían podido avanzar en términos de condiciones de trabajo. El 94 significó la privatización de la mayoría de los servicios públicos del Estado y en ese sentido en ese contexto se da la privatización del subterráneo. El plantel que estaba en el subterráneo pasa a ser solo una cuarta parte a través de retiros voluntarios, a través de amedrentamientos, es que logran que la mayoría de los trabajadores no tengan permanencia en el subterráneo, reducen el salario, aumentan la jornada de trabajo, tercerizan la mayoría de las tareas que se realizaban dentro del convenio colectivo y de hecho deja de regir ese convenio colectivo de trabajo para ya no tener prácticamente ningún parámetro de condición que de alguna manera regule las condiciones de quienes habían ingresado en ese momento. En ese momento ingresamos en una gran mayoría trabajadoras y trabajadores que no habíamos tenido ninguna experiencia sindical, por lo cual había un proceso de enorme persecución por parte de la patronal. La herramienta fundamental de disciplinamiento era el despido, te despedían por cualquier cosa, por lo cual esa primera etapa fue centralmente de resistencia, casi sin saberlo, casi sin hacerlo conscientes, empezamos a ver la necesidad de entablar relaciones y vínculos de solidaridad entre trabajadoras y trabajadores, empezar a conocernos, a poner mínimamente en nuestras conversaciones qué era lo que nos estaba pasando. Y había realmente situaciones que nosotros manifestábamos como carcelarias, no teníamos ni la posibilidad de ir al baño, vos entrabas y no sabías cuándo salías, era la persecución permanente. En ese contexto ingresamos todo ese colectivo de trabajadoras y trabajadores. A lo largo del tiempo pudimos ir afianzando esos lazos de solidaridad fundamentales y empezar a entablar ahí por lo menos ámbitos de organización. Aparecieron unas primeras agrupaciones clandestinas. ¿Por qué clandestinas? Porque quien llevaba adelante la seguridad de la empresa en ese momento, Metrovías, era justamente alguien que estaba vinculado a la AAA, que llevaba adelante procesos de investigación de lo que hacíamos, nos seguían, por lo cual esos primeros vestigios de organización se dieron a través de organizaciones clandestinas, nos reuníamos sin que se supiera, aparecían volantes sin firma, que nadie sabía, pero que empezaban a manifestar cuáles eran las condiciones de trabajo en las que estábamos. Ese proceso se fue a medida del tiempo fortaleciendo y a partir de eso hubo la posibilidad, por un lado, entiendo yo también, con la experiencia de compañeros que habían sido militantes, que venían de militar en organizaciones peronistas o en organizaciones de izquierda, que de alguna forma nos fueron nutriendo a quienes no teníamos ningún conocimiento sindical y nos permitieron ir generando un ámbito de organización. Se pudo constituir dentro de la burocracia, ahí había un sindicato que no nos representaba, que debía de alguna forma generar condiciones de trabajo óptimas para nosotros y por el contrario, eran quienes habían sido cómplices de ese proceso de deterioro de las condiciones de trabajo, por lo cual empezó ahí a generarse un cuerpo de delegados que de alguna forma empezó a tomar voz y empezó a tomar representación de las necesidades que teníamos en ese colectivo. A lo largo de los años pudimos llevar adelante la pelea y la lucha por aquellas reivindicaciones que nos habían sido arrebatadas. Obviamente la principal estuvo dada por la recuperación de la estabilidad laboral, esa manera de disciplinamiento permanente que tenía la patronal, de despedirte sin ninguna explicación. Pudimos frenarla a través de una huelga simbólica e histórica y a partir de ahí
seguir avanzando en la recuperación de todas esas condiciones que nos habían sido arrebatadas. Por ejemplo, la recuperación de la jornada de 6 horas, lo que contaba Victoria en términos de la tercerización. Eso significaba que un conjunto de compañeras y compañeros habitaban el mismo ámbito en el que estábamos nosotras y nosotros, sin ningún tipo de condición de trabajo, sin ningún tipo de regulación. Entraban en un horario y podían estar 12 horas y les decían que no se podían ir, cobraban un salario realmente sumamente precario, de austeridad permanente. Entendimos los trabajadores que estábamos en relación y las trabajadoras que estábamos en relación formal que era necesario que asumiéramos además esa pelea, porque hoy no solamente era que estos compañeros y compañeras estuvieran en esa condición, sino que además obviamente incidía de alguna forma en nuestra condición de trabajo. Eso significó un proceso también de debate en los diferentes ámbitos para que los compañeros entendieran por qué se daba esta situación. Pero si yo estoy bien, yo tengo garantizadas mis condiciones, pero a vos no te importa que el que está al lado tuyo cobra 3 veces menos que vos, trabaja el triple de horas que vos, no tiene ninguna condición, o pasa esto que lo echan. Bueno, eso significó ir construyendo una perspectiva y una conciencia de clase que claramente pudimos ir a lo largo del tiempo constituyendo y fortaleciendo. Nuestro sindicato este año cumple 15 años, es un sindicato muy joven que tuvo primero este proceso de conformación, dando pelea o intentando dar pelea dentro de una organización sindical que no nos representaba, pero en la permanencia de situaciones de violencia, de habernos llevado a procesos de desafuero y además de la continuidad de la política de ese sindicato, obviamente representando los intereses de la patronal, tuvimos la definición de conformar una propia organización, que se conformó en el año 2008, este sábado 2 de septiembre van a ser 15 años, y esa conformación se llevó además con la legitimidad y la discusión y la representatividad de los compañeros y compañeras. Llevamos adelante un plebiscito en las diferentes líneas del subte, en la que se participaron mayoritariamente y el 98% de los compañeros y las compañeras definieron que teníamos que ser un sindicato propio, y ese es el que hoy nos representa a la Asociación Gremial de Trabajadoras y Trabajadores del Subte y Premetro, AGTSI. Reconocer las desigualdades en términos de género llevó su tiempo también, porque bueno, en una primera etapa estábamos abroqueladas en términos de defendernos de esas condiciones que claramente eran muy precarias y muy nefastas. Pero a lo largo de lo que fue pasando el tiempo empezamos a ver que las compañeras, que las mujeres no teníamos las mismas condiciones, y no solamente eso, sino que no teníamos la posibilidad de llegar a fin de mes. Y mientras los varones, los hombres tenían la posibilidad de concursar, de pasar a los sectores de tráfico, de tener un mejor salario, nosotras estábamos contenidas en lugares con tareas feminizadas. La atención al público, la evasión, puntualmente era el ámbito en el que estábamos. A partir de eso es que empezamos también a generar entre las propias trabajadoras la necesidad de organizarnos, de plantearnos la necesidad de organizarnos para poder acceder a aquellos puestos que históricamente nos hacían vedado. Nos decían directamente, ustedes no van a ser nunca ni guardas ni conductoras porque son mujeres. Sí, no es una tarea para ustedes, es una tarea para los hombres. Bueno, fuimos ahí organizándonos, hicimos petitorios, dimos las peleas también en los propios puertos a los compañeros para de alguna forma ponerles, bueno, ¿qué es lo que estamos planteando? Condiciones de igualdad, la posibilidad de acceder a un salario que nos permita, obviamente, tener cierta autonomía, y a lo largo del tiempo eso permitió que hoy tengamos compañeras en los diferentes sectores de tráfico, incluso llegando al nivel más alto de la escala salarial. Tenemos compañeras guardas, tenemos compañeras conductoras, maniobristas, que es la conducción especializada. Yo soy conductora en la línea A, fui boletera, fui guarda y actualmente conductora. Y obviamente eso implicó que pudiéramos tener otra participación en términos de las condiciones de trabajo. Hoy todavía estamos dando esa pelea, porque claramente no estamos en todos lados. Esa es una consigna que nos hemos planteado, nos queremos en todos los lugares de trabajo. Hemos sí avanzado en términos de que las compañeras pudieran trabajar en los turnos noches como limpieza, otro aspecto que durante muchos años no fue permitido, porque incluso la empresa interpretaba que a la noche las mujeres
tenían que estar cuidando sus casas a sus hijos. Esa era la respuesta que nos daban de manera institucional. Lo llegaron a escribir. O sea, esa fue la devolución de la empresa a un pedido de audiencia diciendo no son horarios compatibles para las mujeres. Para las señoritas, claro. Bueno, logramos que las compañeras pudieran trabajar en el turno noche como nocheras. Tenemos compañeras en instalaciones fijas, en telecomunicaciones y electromecánica, y nos falta todavía toda la incorporación en los ámbitos de talleres. En los últimos años pudimos conformar un pliego de condiciones de trabajo, porque también es eso, pensar el ámbito laboral, pensar las negociaciones colectivas en términos de las necesidades cotidianas reales. A partir de eso pudimos incluir en el pliego de condiciones de trabajo, a través del proceso dado en las asambleas en los sectores, los plenarios de delegados y delegadas, la discusión de asumir como una perspectiva gremial también necesidades que tienen que dar respuesta a esas cuestiones que son cotidianas y que nos atraviesan. Incorporamos, de hecho, en el año 2015 la licencia por violencia de género, que fue de hecho la primera en el ámbito privado que pudo conformarse a través de la negociación colectiva. De la misma manera, la universalización de las licencias por cuidado de hijos, de hijas enfermas, que hasta ese momento era solamente en el convenio que estaba ahí vigente hasta ese momento, era solamente correspondía para las compañeras trabajadoras, entendiendo que quienes cuidamos somos las mujeres. Logramos universalizarlo y hoy tienen los compañeros en su conjunto, trabajadoras y trabajadores, la posibilidad de tomar días de cuidado para hijos enfermos en relación de 10 días por cada hijo. Está en nuestro pliego de condiciones de trabajo el planteo del cupo laboral travesti trans, porque todavía hoy el mundo del trabajo no genera condiciones para su incorporación, y por eso entendemos que tiene que ser una política gremial y sindical. Lamentablemente discutimos con una patronal que no tiene ninguna perspectiva de género, que además no ni siquiera toma la legislación vigente, mientras la ley avanza en términos de derecho, porque así lo hemos logrado en términos sociales. Las empresas todavía siguen resistiéndose a que estas políticas se incorporen y permitan, obviamente, pensar en ámbitos de trabajo más habitables y, obviamente, con derechos para el conjunto de la sociedad. Hoy estamos dando una pelea que consideramos histórica. Está hecho acá el compañero secretario de Salud Laboral acompañándonos, que es en defensa de la vida. Desde el año 2008 las trabajadoras y los trabajadores del subte venimos denunciando la presencia de asbesto en la red de subterráneo, que está presente en todos los sectores y en las diferentes líneas. Nos enteramos a partir de la articulación que hemos logrado constituir con organizaciones de subte del mundo, en España. Esas formaciones que se compraron y se adquirieron a través del gobierno de la ciudad en el periodo del macrismo, tenían asbesto. De hecho ya habían generado muertes en España de trabajadores, y esas formaciones se compraron, se comercializaron, estando hace 20 años específicamente prohibida la comercialización de ese material. Hoy estamos llevando adelante una pelea, incluso eso, cuando los medios de comunicación intentan cegarla, invisibilizarla o de alguna forma distorsionar nuestro reclamo. Es una pelea en defensa de la vida para las trabajadoras y los trabajadores del subte, pero para el conjunto de la ciudadanía que toma ese transporte y que lo habita. Venimos reclamando, hasta el momento tenemos 3 compañeros fallecidos por exposición al asbesto, tenemos 6 compañeros con pronóstico de cáncer, 86 compañeros que tienen afecciones varias en función de la exposición a este material. Por eso es que entendemos que es necesario que se lleve adelante una planificación para retirar ese material cancerígeno, que obviamente también es necesario que de alguna forma se pueda mitigar lo que tiene que ver con la exposición. Por eso nuestro reclamo a la reducción de la jornada semanal, que lo venimos planteando en los diferentes ámbitos, que tiene que ver, imagínense ustedes, estamos en un lugar absolutamente cerrado, con la posibilidad de exponernos a ese material de forma permanente, y por eso consideramos que es muy importante que se lleve adelante desde el Estado las políticas necesarias para mitigar esa exposición de nuestra parte y obviamente para reducir hasta que se elimine por completo ese material.
me parece necesario, retomando en cuestión de lo que decía Victoria al principio, las compañeras tenemos una enorme participación sindical, digo, en el mundo del trabajo, que obviamente está condicionada al sostenimiento que todavía tenemos hoy de las tareas de cuidado. Es muy importante seguir democratizando el mundo del trabajo, porque no tenemos las mismas posibilidades, porque tenemos dobles o triples jornadas de trabajo, que implica que muchas veces no tengamos la posibilidad de acceso ni de permanencia en el mundo laboral. Es necesario que se avance en ese sentido. Las organizaciones sindicales tenemos la responsabilidad de generar esas condiciones, pero siempre hemos estado y habitamos los espacios de manera... perdón, me cojo un poquito de agua. De manera activa, garantizando obviamente la militancia de forma permanente. Y por otro lado, me parece muy necesario, en términos de los discursos, digo, antisindicales, de estigmatización del sindicalismo que se está dando hoy por hoy, el movimiento obrero ha tenido un rol protagónico siempre en defensa, en general, no digo en defensa de los procesos democráticos, en relación a procesos de transformación muy necesarios. Hoy estamos en un momento, en una coyuntura muy necesaria para pensarlas en términos de ciudadanía. Se está poniendo en disputa la continuidad de derechos o la posibilidad de avanzar en términos de eliminar todas esas condiciones que hemos logrado. Por eso me parece muy necesario generar estos ámbitos de encuentro, de reflexión, de reconstruir esa memoria colectiva, que es una herramienta de transformación y que creo que tenemos mucho para dar en ese sentido. Bueno, yo retomando la invitación de Silvia del comienzo, con enorme orgullo por haber compartido el panel con las compañeras, querría ceder mis minutos de cierre para abrir algunas preguntas, comentarios, cuestiones, si tienen dudas, cosas que quieran decir, cosas que quieran preguntar. Me parece que podríamos hacer el cierre colectivo las 4 a partir de algunas cuestiones que puedan decir. Hay un ruido en el celu, ¿no? Y apágalo y listo. Sacátelo encima. No te preocupes. Cosas que pasan. A eso también, bájalo. ¿Qué está haciendo? Si no hay preguntas, me gustaría... Por supuesto, tomamos algunas, ¿no? ¿Querés? Sí, dale. Tomamos. Ahí, dale. Dale, no, por favor. Lo mío más... Vayan ahí, como hagan así carita o algún comentario. levantando la mano. Claro. Yo lo que quería preguntar a Ana Laura, que realmente me interesó ¿A mí? muchísimo. Ana María. Y contá quién sos. Preséntense primero, digan quiénes son. Así. ¿Podés levantar un poquito la voz? Porque Estudiante de esta la está carrera. media gastada Me también. interesó muchísimo lo que contaste, ¿sí? Y en cierta manera fue una especie de revivir, porque cuando fue la época del golpe militar yo era un adolescente estudiante, ¿no? Delegado de la UES en ese momento. Y vos hablaste del tema de la palabra miedo. ¿La palabra? Miedo. Sí. Te cambio la voz. Y eso me hizo mucho ruido y voy a lo siguiente, sin querer abrir un debate, pero necesito preguntarte esto. Seguramente el miedo no es algo muy agradable, pero es algo que todos tenemos y el tema es cómo lo manejamos, ¿sí? Lo bueno es que uno, por ejemplo, no tenga miedo en democracia, ¿sí? Y sí tenga miedo en épocas de dictadura. Ahora, muchas de las cosas que ustedes hablaron y contaron, ¿sí? Incluyendo la ley 20.840, fue democracia. La AAA del Somatén, que fue la AAA, Exactamente. fue en democracia. Y yo lo que muchas veces, cuando tengo oportunidad de hablar y de comentar, digo que cuando vino el proceso, ¿sí? El lamentable proceso llamado de la reorganización nacional, además de hacer desaparecer personas, en realidad lo que yo creo que la idea fundamental era hacer desaparecer una idea o una ideología. ¿Una idea? O una ideología, ¿sí? Pero que en realidad terminó de hacer un trabajo que había empezado antes, que se había comenzado antes, cuando todavía estábamos en democracia.
porque compañeros desaparecidos hubo a través de la AAA estando en democracia. Y me baso en los textos que nos dieron para Julio leer. López desapareció en democracia. También. Y me baso en los textos que leí sobre las experiencias que tuviste vos con la rusa, ¿sí? Donde incluso eran, yo quiero hablar de esa especie de dicotomía que por ahí tendrían entre ser delegadas y querer pertenecer a una organización, y que esa misma organización, porque pensabas distinto, te expulse, te saque. Porque hablaban del oficialismo que las corría, la lista azul y blanca, que era lo que decía. ¿Cómo vivían esa época, ¿sí?, tan dura, tan difícil, además siendo mujeres en ese entonces, ¿no?, de ser delegadas, representantes de compañeros, con una organización a la cual perteneces y que encima te corren? Está bueno. ¿Cómo es tu nombre? Enrique. Enrique. Perfecto. Yo digo que tomemos varias preguntas. Dale. Y vamos. Pipi. Enrique es estudiante nuestro además. En este Vamos cuatrimestre. tomando varias preguntas. Sí. Yo soy Miguel, ¿La trabajador del contestar subte, vos? Bueno. y quería preguntarle a la Tana, ¿cuántos dijiste compañeros asesinados y desaparecidos? Desaparecido 44 y 12 asesinados. Yo tengo, yo con dos compañeros más, uno de APA y uno de gráficos, hace 2 años venimos trabajando en un listado de compañeros y compañeras detenidas desaparecidas por rama de trabajo. Y por astilleros tenemos 68. Y una compañera, Liti. ¿68 desaparecidos? No. O sea, en total, asesinados y... No, porque... Tilly, decís vos. Claro. Que es Matilde Itzigson. Y Dixon, Tilly. Y después, cuando con Ricardo, que decía, hablaba sobre lo que pasó con el padre fue el doctor era de ahí de la empresa Ledesma, y había algo que tenía, que era la cuestión de que identificaba a sus trabajadores por un problema de pulmones, ¿no? Y la empresa lo desestimaba. Es más, se enojaba porque él le daba los remedios a los obreros. ¿Cómo se llama el bagazo? Bagazo. El bagazo de la Bagazo. caña de Bagazosis. azúcar. O sea, es Cuando van a, el tercer jueves de julio se hace la marcha del apagón, y cuando se está por entrar al pueblo hay un cerro, y eso no es un cerro, es una montaña de caña que no le dan el tratamiento necesario, eso larga como una espora, eso lo respira la gente, los trabajadores y el pueblo también, Sí. y se le clava en el pulmón bagazosis, después termina siendo cáncer. Hago el paralelismo con nosotros, la cuestión del asbesto, ¿no? Lo respiramos, se nos clava en el pulmón, Claro. cáncer. Y hacia eso, digo, tanto en la década del 70 como hoy, las mismas, como las patronales niegan y parte del Estado niegan eso, a pesar de la muerte de las trabajadoras y los trabajadores, y la lucha que se lleva adelante de los trabajadores, ¿no? Para poder no solamente visibilizar, sino también la cuestión para poder solucionar eso. El compañero El Chango Sosa, cuando cuenta también él estaba en Astarza, y por qué se lleva adelante, cómo crean la comisión de salud, por la cuestión de los trabajadores, los compañeros que morían, ¿no? A raíz del calor, todo eso. Entonces, digo, la cuestión que es necesario, ¿no? La pelea, y cómo las nuevas generaciones fuimos tomando eso. Claro. Por eso digo que somos la continuidad. Acá tenemos otro compañero también. Entonces digo, orgullosos de esa continuidad, pero y también digo algo que me había notado, Karina cuando habla de que era el jefe de seguridad en aquel momento de Metrovías, que era el que nos seguía, todo eso. Bueno, ese tipo era Rovira. Si no me equivoco, era el segundo de la triple.
Entonces, digo, y la cuestión sobre lo que vos comentabas, es también la cuestión, creo, de sacarnos los derechos como hoy hablan, como hoy hay dirigentes o de los partidos que dicen que el principal enemigo hoy de este país son los sindicatos. Entonces, cuando hablan de la libertad, o sea, en realidad lo que están diciendo es cómo nos van a sacar los derechos, como en aquel momento, o sea, las patronales usaron o la complicidad con los militares y los primeros que le fueron a sacar derechos a sangre y fuego fueron los trabajadores. Exacto. Muchas gracias, Pipi. Comentarios, preguntas. Intercambios. Tenemos Así muchos retomamos. jóvenes que no vivieron nada Sí, de todo esto, sí. ¿Qué escucharon, qué les interesó, qué no entendieron, qué entendieron, ¿no? Tenemos generaciones. ¿Qué sabían también? Si conocían algo, si habían escuchado algo. Si no, yo puedo decir. No, pero estaría bueno si tienen ganas de decir Ya algo. que, de paso, para los que no la conocen, les presento a Roxana, que es nuestra profe adjunta, que te presenté antes. ¿Te puedo hacer una pregunta, Karina? Sí, claro. En la pregunta dice que vos trabajás 6 horas los 7 días de la semana, inclusive los feriados. Exactamente. O sea, ¿no tenés ningún franco? Tenemos un franco semanal. Ah, en no el son caso, los 7 días de la no, semana. no, son Ok. los 6 días, un franco semanal tenemos. Ah, Cada no, 6 porque días un yo le digo franco. que no descansan, No, Porque yo les pasé unos materiales para que las conozcan pero un lo poco. que sí, pero- o sea, en nuestro caso trabajamos sábados, domingos, feriados, Feriado. fiestas, lo que fuera. un franco a la semana. Un tiene. franco a la semana tenemos, sí, Bien. por supuesto. Sí, sí, Bien, sí. ¿alguien más se anima a Un franco. cualquier intervención? Si no, bueno. Cualquier comentario, lo Sí. que quiera, le gustó, no le Cualquiera. gustó. Sí. Cualquiera. Ahí sí. Pregunten. Le quería preguntar a la Tana si eran Gustavo Rodríguez, perdón, estoy teniendo relaciones de trabajo, y profesora Silvia. ¿Y Pablo? Y Pablito. Le quería- Cuidado. Uy, Martín, Se le ¿te durmió golpeaste? se le durmió la pierna. Ah, acabando. Pablo. Sí. ¿Saca la plata? ¿Se hizo mal? Ella había comentado que eran solamente 120 mujeres y en un mundo de hombres. Quería saber si esas 120 mujeres te acompañaban o había mujeres machistas, porque es un tema que se estudia también dentro de la academia. Si las 120 mujeres acompañaban O de esas 120, el proceso. sí, había Bueno, yo les contaba mujeres que al estaban en contra inicio no. Hablaban de los chinos, que es como si los trabajadores no tenían nada que ver con lo que nosotros hacíamos como ellas, como secretarias. Yo nunca fui secretaria, yo trabajaba en técnica. Y con el tiempo sí. Íbamos ya te digo, en el 75, a mitad, cuando se hace el convenio, empiezan a entender de todo el trabajo que se hacía, e íbamos todas juntas a discutir. Y las mujeres decían, bueno, queremos la pollera, se usaban corta, a cuadrito, a tanto boludeo, ¿viste? Bueno, pero que era respetable, ¿no? Los zapatos, y así se compraban, porque la producción de el trabajo que se hacía era importante y la empresa sí lo entendía, ¿no? Aparte nos querían ver lindas allá adentro. Bueno, También. Roxana, creo que vos querías decir algo y después hacemos un breve cierre. Si quieren, si nadie más se anima, si no, está abierta la... Sí, yo me animo. Dale. No, por favor, yo sé, a mí me van a escuchar después. No, a mí yo soy Iván, compañero del subte. No, a mí me parece que la libertad está medio en jaque, ¿no? Digo, el proceso de la identidad que empezó, bueno, en el momento de la dictadura y después de ese proceso, me parece que se empezó a poner en jaque y todavía está en jaque la construcción de la identidad o de la libertad. Digo, la libertad es una palabra que supieron tomar ciertos sectores, digamos, de ultraderecha para destrozarla de alguna manera, pero me parece que la libertad también está acá, en este espacio, digamos. Y un poco con lo que preguntaba el compañero recién,
yo creo que todas las personas estamos insertas, digamos, en una cultura patriarcal y heteronormada también. Digo, pensando en el trabajo, dijo que está haciendo el Pipi, que también se está laburando en esas 400 personas del colectivo LGTB que fueron desaparecidas. Todas las personas estamos insertas. Lo que pasa es que el patriarcado y la heteronorma no ponen en jaque de la misma manera a un varón cis que a una compañera cis o que a una compañera traba, digamos, ¿no? O a una lesbiana o un puto o lo que fuera. Digo, entonces ahí me parece que sí hay discusiones necesarias que tienen que ver con que no pega de la misma manera y no caracteriza de la misma manera el patriarcado a una compañera en esos momentos que, digo, no me quiero ni imaginar. Yo tengo 30 años, sí, claro. No me quiero ni imaginar lo que era. Y nada, pensaba un poco esto, ¿no? Cómo poder dar esas discusiones que todavía sigue sucediendo, ¿no? El patriarcado sigue siendo un sistema que ordena los lugares de trabajo, que ordena al sindicalismo también, que ordena a la sociedad, y cómo ahí también los feminismos vinieron a plantear en los colectivos de las disidencias sexuales que el proceso de la identidad también está en jaque en ese sentido, en la identidad de las personas, ¿no? Pensando en el colectivo travesti trans. Pero bueno, nada de eso, pensaba un poco en ese sentido y en las discusiones que la identidad y la memoria viene a traer en este nuevo proceso, digamos. ¿Yo? Sí, bueno, y hacemos el cierre. Sí, breve, porque ahí retomando un poco todo lo que comentaron, gracias por compartir sus experiencias primero. Un poco retomando lo que comentaron, primero sí que no nos roben la libertad, que no nos roben el concepto de libertad, y que creo que con los derechos y la defensa de los derechos nos aseguran a todos la libertad, porque si no, la libertad que nos están ofreciendo no es libertad, es todo lo contrario. Y dos cosas más, respecto del miedo, esta cuestión que se presentó, que presentó acá el compañero, el estudiante, mi experiencia, ¿no? Como mujer, las mujeres vivimos con miedo en todos lados, no solo al salir de la calle, que por ahí es un miedo que atravesamos todos hoy en día, pero en los laburos, en levantar la voz, siempre hay un miedo, que lo hacemos por convicción y por creencia, pero el miedo, por todo el contexto de la cultura patriarcal, te impone el miedo, pero lo resistimos y vamos más allá, ¿no? Y el tercero, que me parece que es importante, que no sé si lo mencionaron antes o no, pero el rol de profesionales, de graduados y graduadas en relación al trabajo dentro de las organizaciones y qué lugar tenemos, ¿no? La reflexión. Hay cuestiones, la ética es individual, la ética profesional, pero bueno, hasta dónde se llega y qué, ojo con habilitar situaciones como las que comentaron las compañeras recién. Iniciamos unos breves comentarios así. Cortísimo. Sí. Astilleros Río Santiago, ¿hacía los buques de Elma? ¿Cómo? ¿Hacía los buques de Elma? Sí, ¿no? Sí. Me imagino. Son los primeros. Claro. Bueno, hacemos muy breve. Erafne. Claro. Respecto a lo del 75, por supuesto, yo creo que no solo es muy importante ver ese proceso previo. En mi caso, yo estudié el caso Villa Constitución y el proceso represivo es en el 75, donde claramente hay un proceso represivo previo y donde además las propias Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas de Seguridad que van a tomar el Estado desde el 24 de marzo están liderando un proceso represivo anterior que tiene que ver con el operativo Independencia, que tiene que ver con el operativo Serpiente Roja del Paraná, que tiene que ver con la intervención en Jujuy, que también es en el 75, con todo lo que había pasado en Córdoba en el 74. Creo que por supuesto, ese proceso histórico está muy vinculado con la dictadura y esas mismas Fuerzas Armadas son las que lideran ese proceso previo aún en democracia. Claro. Y esta cuestión creo que nos alerta mucho sobre las posibilidades de tener procesos represivos en democracia, de que esta democracia no solo no sea lo suficiente, creo que hay una discusión actual que tiene que ver con eso, con, bueno, ¿qué nos habilita esta democracia en términos de identidades, de posibilidades y de garantías, además, de condiciones de supervivencia, ¿no?
claramente desde cuestiones como la inflación, que hacen que no haya una certeza sobre nada. La inflación es un proceso extremadamente choqueante y que hackea todas posibilidades de futuro. Si uno no sabe cuánto va a cobrar, si puede llegar a pagar el alquiler, si puede, o sea, no sabes si va a tener trabajo o no, si cuánto te van a pagar, te pagan algo que en un mes te parece razonable e instantáneamente se devalúa y desaparece en tus manos. Son instancias, y esto nos pasó en este país, hubo un proceso hiperinflacionario de entre el 3.000 y el 4.000% en 1989, donde el horizonte del 1 a 1 y de la convertibilidad era un horizonte muy deseado socialmente, porque era salgamos de esta situación, ¿no? Entonces, creo que las discusiones sobre dolarización vienen en esa cuestión, ¿no? Cuando te están, ya no sabes ni cuánto vale tu propio sueldo y tu moneda se disuelve en tus manos, bueno, decís, solucionámelo como sea. Vos decís que lo vas a hacer, por favor, solucionámelo. Creo que lo que trae esa colación es que efectivamente la democracia también puede deteriorarse en términos de derechos, tanto por cuestiones represivas como por cuestiones de garantía, ¿no? Dejar de ser un Estado de Derecho. Y eso nos interpela luego, pero siendo un Estado de Derecho puede violar muchísimas garantías. Y entonces creo que nos interpela la situación actual, ¿no? Entonces hay una democracia que no nos ayuda a satisfacer una serie de cuestiones, que deja una cantidad de deudas pendientes. El reconocimiento de esas deudas pendientes es central, porque convocar a la gente a vivir igual en una situación en la cual no tenés respuesta en algún momento se torna inaceptable. Entonces, ¿cómo hacemos para poder defender un funcionamiento democrático y evitar procesos de deterioro profundo de esa democracia, que ya nos pasó en otro momento y que, bueno, tenemos el peligro de que suceda ahora, ¿no? En el marco de una cuestión democrática, tener una pérdida masiva de derechos y una erosión total de nuestro funcionamiento institucional. Creo que sirve lo del 75 en ese punto. Y que lo otro, lo de los sindicatos, que ahora lo comentará la Tana si quiere, digo, cómo era militar para un sindicato que te excluía en tantos sentidos, digamos. Ahora vamos a eso, pero cierro. Ahí va. Ahora, iba a lo que yo decía al principio, ¿no? La defensa de estas estructuras no implica la negación de la UTA con los cadenazos a los compañeros del subte, ni la exclusión en el caso de la Tana. Hay muchos sindicatos, como muchas estructuras institucionales, que funcionan mal, que son excluyentes y que además son profundamente discriminatorios. Son estructuras que entronizan a determinados sectores, a determinados perfiles, a determinadas trayectorias y niegan otras identidades. Eso pasa. El tema es si uno descarta la totalidad de la estructura o dice cómo damos la pelea, ¿no? Entonces digo, tanto la Tana como Cari están contando trayectorias en las cuales estructuras que no eran satisfactorias se llenaron de contenido a partir del laburo de las delegadas, de los delegados, del convenio colectivo. Estructuras que no funcionaban como la UTA se pelearon hasta el último minuto y se generó otra estructura que sí permitiera dar lugar, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos esto, cómo determinadas condiciones pueden disputarse y pelearse, me parece, ¿no? Lo de Pipi, hermoso, en fin, gracias a todos por los comentarios, me pareció que... Y una cosa, que agrego ahí como coma antes que la Tana diga eso, porque no me lo quiero olvidar, que siempre los que nos conocen lo decimos, pero hay estructuras sindicales, que las que, bueno, como contaban acá y todo esto, pero llamativamente nunca está en el discurso público. O sea, la AFA es son así carmelitas descalzas, digamos, ¿no? O sea, los clubes de fútbol no son estructuras que funcionan divinamente, que no tienen nada que ver con las barra bravas, no tienen nada que ver con sectores de la política de todos los partidos. La UIA, las cámaras empresarias son todos señoritos franceses, digamos, ¿no? O sea, todo funciona, la universidad, la academia, o sea, son todas estructuras que son democráticas, paritarias, súper transparentes, y llamativamente las únicas instituciones que están en la boca de todo el mundo son los sindicatos. Qué raro, ¿no? O sea, es raro, digamos, todas las instituciones que supimos crear, todas son divinas, salvo los sindicatos, ¿no? Entonces yo, por lo menos, dejaría una pregunta abierta sobre eso, ¿no? Casualidad. Tana y Cari, ¿querías decir algo respecto de militar en un sindicato que te excluye? Es decir, yo nací en ATE y anoche volví a ATE.
No, es decir, no era fácil. Me imagino. Era muy difícil porque el sindicato iba por cuenta suya y los delegados íbamos por... No todos los delegados, como ocurre hoy, ¿eh? Hoy también Tenían un ocurre. cuerpo dividido. Pero, es como dice la compañera, lo único malo es el sindicato. Sin embargo, es ahí donde tenemos que cambiar lo que no va. Una vez, yo era muy chica, le quejaron a Perón porque había, no sé quién en la CGT. Y Perón le dijo, yo no lo puse, lo pusieron ustedes. Entonces, si nosotros, es decir, lo que hay que cambiar, no es que tiene que desaparecer el sindicato. Los que tienen que desaparecer son los burócratas históricos que conocemos, los que tenemos que dirigen y no dirigen nada, que viven muchos de ellos de la política desde hace muchos años, ¿no? Es eso, pero no... Irse a su casa. ¿No? Bueno, pero eso lo deciden los trabajadores. Porque yo, la semana pasada, hace 10 días, fui a votar a ATE, en Senada. Fui a votar porque había que elegir. Más vale. Total. Y voy a votar. Ahora, cuando yo voy a poner el voto, como va a ser ahora, yo tengo que saber a quién voy a votar. Más vale. Que pierda o gane. Porque no es fácil ganarles tampoco, ¿eh? No, señor. Y con respecto a la AFA, les quiero dar una noticia, no sé si se enteraron. Para ver a la selección, Hay que pagar. ahora hay que pagar 2 millones, ya hicieron la cuenta, 2 millones de pesos para ver a Messi y para poderla ver cuando juegue con Brasil, con no sé dónde, no, 2 millones de pesos, la señora AFA. No es fútbol para todos, sino fútbol para pocos. A mí me gustaría cerrar, creo que acá es muestra de que hay otras formas de hacer sindicalismo. Digo, este sindicalismo tan vapuleado, hablando de estructuras burocráticas y demás, hay otra forma de hacer sindicalismo. Tuvimos y tenemos la experiencia de seguir transitándolo. Pero me parece sobre todo en el marco de lo que ustedes están, la carrera que están llevando adelante y que en el futuro van a ocupar lugares determinantes, seguramente, en empresas, digo, en la disputa de capital-trabajo, hay posibilidad de construir una contrahegemonía, incluso en contextos tan hostiles. Nuestra experiencia se dio en ese marco, en pleno neoliberalismo, cuando todo iba en un sentido contrario, por seguir avanzando sobre condiciones de vida, sobre condiciones de trabajo, y arrebatar todo al punto de llevar a situaciones de falta de dignidad directamente, no poder ir a un baño, por ejemplo, o que vos no sabés si mañana vas y te echan y no te explican nada. Digo, hubo posibilidad de construir relación de fuerzas por muchas variables que ahí estuvieron para fortalecer una organización sindical, pero sobre todo poder construir una contrahegemonía en esa disputa de capital-trabajo, cuando se supone que es todo ganancia de capital y el trabajo termina siendo ningún valor. Entonces, me parece que ustedes tienen mucho para pensar y para, sobre todo en el futuro, incidir en esas transformaciones que ocurran para adelante. Y seguro que, digo, como mujeres, como diversidades, no es fácil transitar el sindicalismo, no es fácil transitar los lugares de trabajo. Hay mucho por seguir democratizando para que tengamos lugares de representatividad concretos, reales, tomar determinaciones que permitan transformar y dar respuesta a las vidas cotidianas, pero bueno, en esa tarea estamos, así que seguimos luchando por eso. Gracias, compañera de la mesa. Yo me jubilé. Bueno, gracias a todos y por la participación y en particular a los integrantes del equipo que, bueno, que hicieron todo desde esto, posibilitar que la Tana esté acá con nosotros, bueno, hasta los vasitos de agua, hasta la filmación y todo ese tipo de cosas, hacen que las cosas sucedan. Por eso, digamos, hay que, también es que nosotros le pongamos equipo tal, ¿no? Las cátedras siempre tal, digamos, ¿no? Nosotros tenemos esa apuesta, pero no por una cuestión
populista, sino porque realmente las cosas suceden porque hay mucha gente haciendo cosas. Entonces, me parece que ese es un mensaje importante, colectivo, digamos, que nos podemos llevar también. Muy bien. ¿Estamos? Gracias. Bueno, yo quiero pedir un aplauso para todos ustedes, porque realmente No lo merecemos. gracias por la participación.